Nuevo vídeo en el canal. Hoy os traigo la review y las sensaciones de la nueva Wilson Vela Pro V3, una pala que ya os adelanto que ha cambiado mucho con respecto al modelo anterior, pero antes de pasar con ella, dar las gracias a Padel Pro Shop, que me ha podido dejar la pala para traeros este vídeo, y os recuerdo que tenéis el código DANI13 que podéis utilizar en su web para un 10% de descuento extra en cualquier compra. Y ahora pasando con la pala, si empezamos por abajo, tenemos una cuerda de tipo soga con muñequera que trae la frase de un velasteguín nunca se rinde. Tenemos un tapón octogonal y un puño que tiene un tamaño de 12,5 centímetros, un tamaño estándar. Eso sí, tengo que deciros que de serie viene un poquito más grueso que otros puños que podemos ver en otras marcas. Para la zona del corazón se mantiene el mismo formato con este refuerzo en la zona central con forma de V, y tenemos también los canales en los laterales del marco de la pala. Y donde tenemos el principal cambio serían las caras de la pala, ya que ahora este año cuenta con un carbono 24K acompañado de la goma Power Foam, lo que en conjunto nos va a aportar una dureza medio dura, quizás para mí un poquito más blanda que la versión del año pasado, pero sobre todo lo que vamos a notar es que es una pala que ahora es mucho más reactiva, es decir, tiene más salida de bola a un ritmo medio-bajo y más efecto rebote en ese ritmo más alto. Otro cambio que tenemos ahora para la versión de este año sería el nuevo rugoso, ya que tenemos un rugoso de tipo 3D muy marcado en la cara de la pala, pero aparte también se ha añadido el rugoso de tipo arenoso por encima, al igual que han hecho por ejemplo con el modelo Defi dentro de Wilson. Mantiene el mismo patrón de agujereado, que tiene agujeros más grandes en la zona exterior y más pequeños en esta zona del medio hacia abajo. En la cabeza de la pala, como ya sabéis, para este modelo sigue incorporando este protector fino transparente. Y en cuanto a pesos y balances, esta versión Pro tiene un peso medio alto de 370 gramos, esta que vamos a probar en el vídeo tiene un peso de 372 gramos, tal cual viene de serie, y el balance tengo que decir que ha bajado un poco con respecto a la versión anterior. Ahora es una pala que tiene un balance justo medio de 26 centímetros. Así que una vez visto esto, vamos a pasar a hablar de las sensaciones que he tenido jugando con ella en pista. Empezando por las sensaciones que he tenido en el fondo de pista, zona de defensa. Lo primero de todo, en cuanto al apartado de manejabilidad, es una pala que tiene un balance medio, vamos a notar que se mueve bien, pero sí que es verdad que este peso alto de 372 gramos en mi caso puede hacer que nos canse un poquito más el brazo a la larga. En alguna bola más complicada, cuando ya llevas un tiempo jugando con ella, sí que puedes notar que ya no llegas tan bien a la bola como con otras opciones, y este peso alto puede hacer que en alguna situación estés algo más incómodo. En cuanto al tema del punto dulce, os diría que para mí el punto dulce se siente bien, yo lo pondría de tamaño estándar, no me parece un punto dulce complicado para la dureza en la que estamos ya de pala. Lo que sí que tengo que deciros es que he notado que cuando no golpeo con esa zona de punto dulce y golpeo un poquito más afuera, aparte de que la pala se vuelve algo más seca y sale un poco menos, también he notado de que tengo algo de vibración por parte de la pala, noto ese movimiento de la goma después de golpear. Me pasa sobre todo cuando golpeo con esa zona, digamos, de los laterales del punto dulce, no tanto con la zona alta, pero sí que lo he notado en alguna ocasión. Como he dicho, en comparación a otros modelos que he probado de la Wilson Vela, diría que esta es la que más sale de todas, la que mejor salida de bola tiene, y al final es la que se hace un poquito más cómoda a un ritmo medio y medio bajo. No creo que sea una pala que os pida empujar ni alargar demasiado los golpes. En ese sentido, para mí se hace cómoda, no se me ha hecho muy complicada. Donde también he notado algo más de cambio es en ese ritmo más rápido, sobre todo. Al final, como digo, tenemos una pala más reactiva que nos ofrece un mayor efecto rebote, tenemos más ese efecto trampolín, podríamos decir, a la hora de jugar más rápido. La pala nos va a ayudar a ganar velocidad de bola fácilmente. De las anteriores Vela os diría que esta es la que más nos va a ayudar a ganar esa velocidad de bola, pero para mí el control que tenemos con esta nueva versión, sobre todo en el ritmo rápido, es algo peor que el que teníamos con versiones anteriores. Hay que tener algo de cuidado por ese efecto rebote que nos va a dar la pala en el ritmo rápido, ya que podemos perder algo de control cuando aplicamos fuerza. Por lo demás, como digo, en comparación a otras Wilson Vela, para mí esta se me ha hecho algo más fácil, me parece más cómoda y creo que se le puede sacar partido más fácilmente sin tener que tener un nivel de técnica muy alto. Os dejo con el vídeo de la defensa para que veáis qué tal se comporta y el sonido que tiene, y pasamos a la zona de víbora y bandeja.
Pasamos a la zona de mitad de pista, zona de víbora y bandeja. Aquí, como he dicho antes, en el apartado de manejabilidad, siento que es una pala que se mueve bien, no se hace muy física, pero sí que es verdad que a la larga sí que lo empiezas a notar un poco ese tema del peso. También decir que en esta zona de víbora y bandeja no se nota tanto como en otras zonas. Y algo que sí que he notado que nos aporta este peso más alto, sumado a que la pala sale más que los anteriores modelos, es que no tengo que hacer tanta fuerza ni alargar mucho los golpes para que mi bola salga profunda. Yo noto que a un ritmo medio y medio bajo, con que haga un poco gesto, ya noto que la bola sale profunda, sale bien y no necesito aplicar tanta fuerza. Algo que también me ha gustado es que la pala se siente bien a la hora de jugar con algo más de peso, le puedes meter muy bien los efectos y te sientes cómodo en ese tipo de juego. Y luego en ese ritmo más alto quizás es donde diría que me he tenido que adaptar más con esta pala al principio. Al final, acostumbrado a lo que eran las otras velas, yo notaba que en ese ritmo más alto tenía que empujar yo un poquito más porque era una pala que si no, no salía tanto la bola. En este caso tenemos un mayor efecto rebote en comparación a las anteriores. A mí me recuerda un poco al comportamiento que podemos tener, por ejemplo, con una Metal Bone Hard de ese tipo de rebote más alto, quizás un poquito menos exagerado en esta, pero para que tengáis una referencia del comportamiento. Y esto lo que hace es que al final, en cuanto aplicas algo de fuerza, tu bola corre mucho, sale muy rápida, puede ser muy ofensivo si te aprovechas de ese efecto rebote, pero para mí también el control es un poco peor en ese ritmo rápido si aceleras mucho y es fácil que alguna bola la tires al cristal por ello. Como digo, al ser una pala que se siente bien a la hora de jugar con algo más de peso, cuando te acostumbras un poco a ese rebote que te da la pala en el ritmo rápido, creo que puede ser bastante ofensivo con ella y sí que siento que sin tener que aplicar tanta fuerza, mi bola es bastante ofensiva y sale muy rápida. Así que os dejo con el vídeo de la zona de mitad de pista para que veáis qué tal se comporta y pasamos a la zona de volea. Llegamos a la zona de volea. Aquí en cuanto a la manejabilidad me pasa un poco como con el fondo de pista. Siento que cuando empiezas a jugar con ella te sientes cómodo, no se te hace una pala muy complicada, pero según va pasando el tiempo a lo largo del partido sí que vas notando que te va cansando un poquito más ese tema del peso más alto. Siento que al final el que la pala tenga más rebote y salga más que las versiones anteriores también hace que ese peso no se note tanto como en las anteriores versiones, ya que al final haciendo menos gesto mi bola ya sale rápida y sale profunda. Entonces, como no tienes que moverla tanto, el peso no se va a notar tanto en esta nueva versión. A un ritmo medio y medio bajo creo que es una pala que nos ofrece muy buena sensación de control. Al final tenemos un tacto seco con el que se siente bien la pelota, pero a la vez vamos a notar que sale bien, no nos pide hacer demasiado gesto. Entonces, con poquito que hagamos, también en esos bloqueos en los que prácticamente no empujamos la bola, vamos a notar que ya la bola sale bien siempre que golpeemos con esa zona del medio. Como he comentado antes, sobre todo cuando doy con esa zona más del lateral, sí que puedo notar un poco de vibración por parte de la goma, como ese movimiento después de golpear. Y luego en ese ritmo más rápido creo que te vas a sentir mucho más cómodo cuando juegas una volea con peso, cuando buscas cortar un poquito más la bola que cuando buscas jugar más rápido, porque al final, como digo, con ese mayor rebote que tenemos en esta versión en comparación a las anteriores, vamos a notar que el control en ataque puede ser algo peor y es fácil que mandemos alguna bola al cristal. Pero cuando buscamos meter algo de peso, como digo, la pala se comporta bien a la hora de meter efecto y nos vamos a sentir bastante más cómodos sin tanto miedo, digamos, a que la bola se nos escape fácilmente. Os dejo con el vídeo de la volea y pasamos al remate.
Llegamos al remate y tengo que decir que siendo una versión de la vela más cómoda que las versiones anteriores, para mí en cuanto a potencia está bastante bien y me ha hecho sentirme muy cómodo. Al final yo creo que es una pala a la que le sacas potencia mucho más fácilmente que a las anteriores. Esto se debe, como digo, al efecto rebote que nos aporta la goma. Al final, sin tener que hacer tanto gesto, tanta fuerza, ya vamos a notar que la pala nos va a ayudar a que la bola nos suba un poquito más. Sobre todo esto lo vamos a notar en el remate por 3, en el remate plano, sobre todo si la comparo con la primera vela que era bastante más dura. Esta nos va a dar un poquito menos, pero tenemos más efecto rebote y como he dicho antes, creo que el comportamiento puede ser parecido al que nos da la Metal Bone Hard en cuanto al rebote. Esta para mí tiene un poco menos de potencia que esa Metal Bone Hard, pero la sensación que tienes es algo parecida, como de que cuando golpeas con esa zona en el medio notas que la pala te ayuda mucho a que la bola suba, a que la saques más fácilmente, y creo que es una opción que para la dureza en la que estamos ya medio dura no se hace muy complicada y creo que te vas a sentir cómodo aunque tengas una pala de una dureza media y no hayas probado nunca una de esta dureza. Así que como digo, para mí con esta pala he tenido la sensación de que le saco potencia bastante más fácil que a las versiones anteriores. Y ahora pasando con mi conclusión final, lo primero de todo deciros que la pala tiene un precio de 309 euros. Algo que me ha gustado mucho de la pala y que no hay en tantas opciones es que al final vamos a notar que tenemos un tacto seco con el que se siente bien la bola y notamos que tenemos buena sensación de control, sobre todo a un ritmo medio y medio bajo, pero que a la vez tenemos una muy buena salida de bola y algo de efecto rebote por parte de la pala, más del que yo me esperaba. Así que podríamos decir que el tacto que tenemos es un poco mixto entre esa pala más reactiva, más rebotona y esa pala con un tacto seco y menos salida. Y como digo, si vienes de la anterior pala de vela, para mí con esta vas a tener una mayor salida de bola, vas a notar que a ritmo medio y medio bajo vas a tener que empujar menos y en ese ritmo más alto vas a notar que tienes más ayuda por parte de la pala para conseguir esa velocidad de bola. Eso sí, el control para mí en el ritmo rápido era mejor con la versión anterior, podías estar más tranquilo de que si jugabas fuerte la pala no te iba a rebotar demasiado. Con esta sí que tienes que tener un poquito más de cuidado y tienes que adaptarte algo más a ese rebote que te va a dar la pala. Creo que esta mayor salida y este mayor efecto rebote que tiene la versión de este año también hace que no notes tanto ese peso más alto que tiene la pala. También es verdad que se nota menos que en las versiones anteriores gracias a que el balance ahora es un poquito más bajo. Y en resumen, si la comparo con la versión anterior, para mí hemos ganado en manejabilidad, también en el rugoso, y siento que ahora es una pala menos técnica que la anterior. Y ahora en cuanto a las zonas de pista donde mejores sensaciones he tenido con la pala, la primera que voy a poner aquí es el remate, porque sinceramente creo que es una pala que siendo más cómoda que las anteriores me da una potencia que es bastante buena. Aquí me he sentido cómodo, creo que le sacas potencia muy fácilmente sin tener que golpearle tan bien, la pala nos va a ayudar y me ha sorprendido en ese aspecto, así que la primera zona que voy a poner aquí es la zona del remate. La segunda zona que voy a poner aquí es la zona de defensa, porque al final siendo una pala medio dura creo que la salida de bola es lo suficientemente buena como para no tener que alargar demasiado y vamos a notar que también en cuanto aplicamos algo de fuerza la pala nos va a ayudar a que la bola corra bastante, sí que como digo hay que tener un poco de cuidado en ese ritmo rápido si te gusta jugar fuerte y también cuando ya llevas un tiempo con ella quizás el tema del peso sí que se nota algo más, pero no me ha parecido una pala que para la dureza en la que estamos se haga muy complicada, así que la segunda zona que pongo aquí es la zona de la defensa. Entre la zona de víbora y bandeja y la volea la verdad es que más o menos parecidas porque en las dos me pasa un poco lo mismo y es que al final en ese ritmo medio y medio bajo creo que es una pala que no nos pide acompañar demasiado y con la que tenemos buena sensación de control, ya tiramos la bola profunda fácilmente, también se siente bien a la hora de jugar con algo más de peso, pero en las dos zonas me pasa un poco lo mismo y es que al final cuando quiero jugar más rápido, acelerar un poco más, en las dos zonas tengo que tener cuidado, tirar bien la punta hacia abajo, meter algo más de peso, porque si no es fácil que mi bola rebote un poco más de lo que yo espero y la mande fácilmente al cristal, así que por eso aquí en las dos zonas que me pasa un poco igual, diría que más o menos las mismas sensaciones para la zona de víbora y bandeja y para la zona de volea. Así que nada, por aquí voy a dejar ya la review y las sensaciones de esta Wilson Vela Pro V3, espero que os haya gustado, muchas gracias a todos los que veis los vídeos, os suscribís, le dais like al canal y demás, cualquier cosa ya sabéis que me la podéis dejar en los comentarios, un saludo para todos y nos vemos en la siguiente.